Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. Esta blusa me la han pedido. Aquí la tengo con mucho gusto para ustedes. Es muy fácil de tejerla. Está desde el cuello hasta la parte de abajo. En una sola pieza. Está muy cómoda, muy bonita. Si la quiere hacer más grande, abajo le agrega más cadenas de separación al tejido. Para tejer esta blusa voy a usar este hilo. Es hilo cristal con un toque de brillo. Tiene la misma textura porque tiene el mismo componente que el cristal. Lo diferente que tiene es el brillo que trae. Este es un color dorado. Está muy bonito la combinación que tiene. Abajo en la descripción del video ahí tienen el enlace de mi tienda para que vean este color y más colores que ahí van a encontrar. La blusa la estoy tejiendo. Este es el mismo número de gancho, pero los quiero mostrar para que vean que también tengo este gancho que es con mango. Voy a usar el número 2. Estos vienen en paquete individual y estos vienen sueltos. El juego de 5 viene suelto, no tiene paquete. Y vamos a necesitar también marcadores. Esta blusa está tejida con 100 gramos de hilo. Aquí tengo 260 cadenas para empezar la blusa. Se va a empezar por la parte del cuello. Hay que revisar la cadena que esté a un solo lado antes de deslizar el punto en el primer espacio de cadena. Y empiezo la primera vuelta con 3 cadenas para el primer punto alto. En este mismo espacio voy a tejer un punto alto más, 3 cadenas, 2 puntos en el mismo espacio. Se va a formar un grupo de 4. Después del grupo de 4 tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y paso 12. Aquí tenemos la primera, está un poco cerrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en la siguiente vamos a tejer el grupo de 4. Siempre separando este grupo de 3 cadenas. Y vamos a continuar así tejiendo estos mismos espacios, 8 cadenas y pasamos 12 en la parte de la cadena de base. Se termina la primera vuelta. Tengo el espacio de 8 cadenas. Deslizo en la tercera cadena y ahí tenemos la vuelta terminada con 20 grupos de 4 puntos altos. Y empiezo la vuelta 2 deslizando en el punto alto y por debajo de la cadena deslizo también y empiezo el primer punto alto con 3 cadenas, un punto alto. Vamos a repetir el mismo grupo de 4 con 3 cadenas de separación, los 2 puntos altos, y en esta vuelta anterior tejimos 8. Aquí vamos a tejer 9. Cadenas y el mismo grupo de 4. Esto es lo que vamos a repetir en la vuelta 2. Y tejemos la vuelta 3 igual como la vuelta 2, así como la cerramos y empezamos la vuelta. Vamos a terminar la 2 y empezar la 3 con un espacio de 10 cadenas. Aquí tenemos 8, 9 y la 3. Aquí terminé la vuelta 3 con
10 puntos de cadena. Tenemos 8, 9 y 10. En la vuelta 4 ya tengo el grupo de 4 y tejo igual 10 cadenas. Y en el siguiente grupo de 4 voy a tejer los 2 puntos altos, 5 cadenas y los siguientes 2 puntos y tejo el último punto, y ahí tenemos el grupo de 4 con 5 cadenas y este con 3 cadenas. Así vamos a ir intercalando estos dos grupos, uno con 3 cadenas y el siguiente con 5 cadenas, separado de 10 cadenas. Tengo la vuelta 4 con los espacios de 10 cadenas y los grupos intercalados con 3 y 5 cadenas. Empiezo la vuelta 5 con el grupo de 4 y 3 cadenas y tejo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el espacio de 5 cadenas tejo 12 puntos altos de 2 lazadas, ahí tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así vamos a continuar tejiendo 6 cadenas, el grupo de 4 y los 12 puntos altos. Terminé la vuelta 5, empiezo la vuelta 6 con el mismo grupo de 4 y sigo con 4 cadenas y se siguen tejiendo los puntos altos de 2 lazadas en este espacio de grupo. Aquí tengo el primer punto alto, la cadena, los mismos puntos separados de una cadena, 4 cadenas después de los 12 puntos y el grupo de 4. Ahí tenemos lo que vamos a repetir en la vuelta 6. Terminé la vuelta 6 con el grupo de 12 separados de una cadena y el espacio de 4 y 4 cadenas. Empiezo la vuelta 7 con el mismo grupo de 4 con 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio punto en el espacio de cadena y tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y medio punto en cada espacio de cadena. Así vamos a estar tejiendo en cada espacio de cadena un lazo de 5 cadenas. Tengo 10 lacitos de 5 cadenas y sigo tejiendo 6 cadenas y el grupo de 4. Así vamos a tejer la vuelta 7. Terminé la vuelta 7 con los espacios de 6 cadenas y empiezo la vuelta 8 con el primer grupo de 4. Aquí mismo en este espacio
Voy a tejer 2 cadenas y 2 puntos altos. Vamos a tener un grupo de 6 cadenas. Después de las 6 cadenas vamos a tejer en cada lacito un medio punto y 5 cadenas. Ahí están las 5 cadenas, el medio punto en cada lazo. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9 lacitos de 5 cadenas. Tejo las 6 cadenas. Y el grupo de 4. En la vuelta 8 es lo que vamos a repetir. Ahí está la vuelta 8, ya está terminada. Los mismos espacios de cadena, 6 y 6. Y aquí tengo el primer grupo de 4 para empezar la vuelta 9. Tejo enseguida del grupo 3 cadenas. Y en el siguiente espacio de cadena voy a tejer el siguiente grupo de 4. Tres cadenas. Seis cadenas. Y empezamos de nuevo los lacitos de 5 cadenas con el medio punto en cada lazo. Ok, ahí tenemos 2, 4, 6, 8 lacitos de 5 cadenas y los espacios de 6 y 6 cadenas, y aquí tenemos los dos grupos de 4 puntos altos con 3 espacios de 3, 3 y 3 cadenas. Ahí terminé la vuelta 9 y tenemos las mismas cadenas, 6 y 6 cadenas. Empiezo la vuelta 10 con el primer grupo de 4 y en este espacio de cadena voy a tejer un grupo de 4, igual separado de 3 cadenas. Aquí sin cadena de separación, el siguiente grupo de 4. Aquí tengo 3 grupos de 4 y se teje el mismo espacio de 6 cadenas. Ahí tengo las 6 cadenas y seguimos tejiendo los lacitos de cadena y separando con 6 y 6 cadenas. Aquí terminé la vuelta 10. Estamos tejiendo 6 y 6 cadenas en cada lado y 3 grupos de 4. Ahí está en la vuelta anterior. Empiezo la vuelta 11 con el grupo de 4 y tejo 3 cadenas, y en el siguiente espacio de cadena tejo un grupo de 4 con 3 cadenas. Aquí lo termino, 3 cadenas, el grupo de 4, aquí tenemos igual que la vuelta anterior, solamente que con 2 espacios de 3 y 3 cadenas. Y vamos a seguir con los mismos puntos que son 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y los mismos medios puntos en cada lacito.
Y aquí en este lado seguimos con el mismo espacio de 6 cadenas y repetimos este mismo grupo en este espacio. Aquí le muestro el cuello hasta la vuelta 11, aquí está terminada. Hace una forma muy bonita el cuello. Ahí lo tenemos, es un círculo que está doblado a la mitad. Empiezo la vuelta 12, aquí tengo el primer grupo de 4, 3 cadenas. En el siguiente grupo, un grupo de 4. Cinco cadenas. Aquí empezamos una piña nueva. Tres cadenas. Y el grupo de 4. Aquí sí tejemos 3 cadenas. Y tejo igual 6 cadenas. Y la piña vamos a tejer los lacitos de 5 cadenas con medio punto. Este es el espacio que vamos a repetir, y los lacitos de 5 cadenas y los espacios de 6 y 6 cadenas en la vuelta 12. Terminé la vuelta 12, aquí tenemos los espacios de 6 cadenas y la piña van 5 lacitos en esta vuelta, y aquí empecé la vuelta 13 con los dos grupos de 4, y aquí tejí 4 cadenas y 4 cadenas. Aquí son los 12 puntos altos de 2 lazadas para empezar una piña nueva, y aquí igual tejí 6 y 6 cadenas y tenemos 4 lacitos de 5 cadenas, y aquí empiezo a repetir el mismo grupo que tejí en este espacio en la vuelta 13. Ahí terminé la vuelta 13 en este espacio que tenemos 4 lacitos de 4 cadenas y 6 y 6 cadenas de separación. Aquí tenemos, esta es la vuelta 13, empiezo la 14. Aquí tejí 5 cadenas porque acá tenemos 4 en la vuelta anterior, 5 y 5 cadenas y los mismos 12 puntos de 2 lazadas con una cadena de separación, y seguimos con el mismo punto en el espacio de la piña con 6 y 6 cadenas, y aquí tenemos 3 lacitos de 5 cadenas. Aquí terminé la vuelta 14 y tengo 6 y 6 cadenas en estos dos espacios, son 5 y 5 cadenas, y en el punto alto separados de una cadena. Aquí empiezo la vuelta 15 y tengo 6 cadenas, medio punto en cada espacio de cadena, y se teje el lazo de 5 cadenas y el medio punto en el espacio de cadena. Ok, aquí les muestro lo que se va a repetir en la vuelta 15. Ya les mencioné, ya son 6 en cada lado, 6 en cada lado, y aquí empiezo otra vez la piña, que es esta que ya empecé aquí, que son 2, 4, 6, 8, 10 lacitos de 5 cadenas. Se está repitiendo la misma piña que hicimos aquí, la vamos a empezar aquí con los mismos puntos. Igual aquí vamos, así como se está terminando, se va a seguir esta. Terminé la vuelta 15 con el espacio de 6 y 6 cadenas y 2 lacitos en la piña, y empiezo la vuelta 16. Aquí tengo el grupo de 4, 6 cadenas, los lacitos de 5 cadenas. Aquí tenemos 2, 4, 6,
8, 9 lacitos en la vuelta 16, y aquí tenemos igual 6 y 6 cadenas en la piña, y aquí también, no sé si ya les mencioné, 6 y 6, y así vamos a repetir para terminar la vuelta. Ok, ahí está la vuelta 16 terminada. En este espacio aquí se terminó, y empecé la vuelta 17. Aquí está con 6 cadenas, 6 cadenas, 6 cadenas, 6 cadenas, y aquí está la repetición de la piña, que tenemos los lacitos de 5 cadenas, que son 2, 4, 6, 8 lacitos en la vuelta 17. Terminé la vuelta 17, aquí tengo 6 y 6 cadenas, y empiezo la vuelta 18 con el grupo de 4, 6 cadenas, y aquí tenemos 2, 4, 6, 7 lacitos de 5 cadenas, 6 cadenas y el grupo de 4, y aquí vamos a tejer en este espacio 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos la piña y se teje el grupo de 4. Aquí tejo el grupo de 4 y así seguimos en la vuelta 18. Terminé la vuelta 18 con el espacio de 6, 6 y 6 cadenas. Aquí está la piña anterior, y empiezo la vuelta 19 con el mismo grupo de 4, 6 y 6 cadenas, y aquí ya tengo el siguiente grupo de 4. Aquí vamos a empezar a tejer un grupo separado de 3 cadenas. En el espacio de cadena a la mitad voy a tejer el grupo de 4. En este mismo espacio lo tejo 3 cadenas. Ahí tengo el grupo de 4. De nuevo 3 cadenas. Y empiezo a repetir el grupo de 4 en este espacio. Ahí tenemos los 3 grupos de 4. Así vamos a continuar en la vuelta 19. Terminé la vuelta 19 en este espacio con las 3 y 3 cadenas. Ahora doblé el tejido a la mitad y voy a indicarles cómo separar de la vuelta 20 en adelante, cómo vamos a tejer después de la vuelta 19. Aquí está a la mitad. Tengo esta piña entera doblada a la mitad, y enseguida tengo 1, 2, 3, 4 y a la mitad. En total son 10 piñas, 4 enteras y una en cada lado doblada. Así es como vamos a separar las mangas desde la vuelta 20, pero se van a seguir tejiendo en forma diferente hasta la vuelta 25. Aquí marco pasando estas 2 piñas que están empezadas, 2 y 2 piñas en la parte de abajo y en la parte de arriba, y marco en el primer grupo de 4 en los 2 lados. Esta va a ser la manga. Este es el frente. Se le hace muy pequeño este espacio para el frente, pero está bien. Después lo va a ver diferente. Aquí solamente está una piña, y esta marca que ya pusimos en la manga, aquí está en este lado. Aquí le muestro bien. Aquí está en la parte de atrás las marcas, como deben de estar. Y la manga este lado,
Acá la tenemos igual que la manga anterior. Los mismos puntos, ahí tiene 2 y 2 piñas. Y aquí en el primer grupo de 4 está la marquita. A partir de la vuelta 20 vamos a tejer en medio de cada piña diferente al frente. Aquí en el frente solamente tenemos estos 2 espacios al frente, y en la parte de atrás estos van a seguir siendo en forma regular, para que aquí en estos 2 espacios va a hacerse una piña, y aquí también una piña y una piña al frente. Aquí ya no le vamos a poner una piña, sino que una terminación diferente, para que no quede la piña empezada en la orilla de la manga, para que se vea mejor la terminación. Así de que tenemos 3 espacios en la manga. Le muestro, aquí está, 3 espacios. 1, aquí tenemos la marca, este es el frente, aquí es la manga, este del doblez son diferentes, que se van a tejer estos 3 espacios. Igual aquí 1, 2 y 3. Si gusta los marcamos. Ok, ahí está la manga y la marqué con otro color de marcador, para que esté presente este espacio y no repetir lo mismo que la parte del frente que vamos a tejer. Aquí está, ya también están marcados. Son 3 espacios solamente de la manga que se van a tejer en forma diferente. Aquí empecé la vuelta 20 con el grupo de 4, 6 y 6 cadenas, 5 lacitos de 5 cadenas, 6 y 6 cadenas, 3 y 3 cadenas. Igual que en la vuelta anterior, aquí tenemos 3 cadenas en el grupo de 4. Ahí está, porque esta es la manga, así la vamos a continuar con 3 espacios de cadena. Y aquí repetimos todo este lado de la manga hasta este espacio que tenemos marcado aquí. Vamos a tejer este mismo espacio, que es diferente, con 3 cadenas. Aquí llegué a la marquita para empezar a tejer el lado del frente o la espalda. Aquí tengo el primer grupo, y estos son los 2 espacios que vamos a tejer. Este marcado que está aquí, y este es el último. Ya el resto ya pertenece a la manga. Aquí tejo las 3 cadenas. El grupo de 4 se va a tejer aquí, son 5 cadenas, porque aquí va a empezar una piña nueva que se va a seguir tejiendo. Tres cadenas, y el grupo de 4 con 3 cadenas, y así tejemos en este espacio, en los siguientes, así como se tejió este espacio, tejemos este último de este lado del frente con 6 y 6 cadenas. Y aquí donde está la manga, aquí vamos a tejer 3 cadenas en el grupo de en medio de 4. Terminé la vuelta 20, aquí tengo, este es el último espacio. Cierro y empiezo la vuelta 21 con el grupo de 4. Y aquí empezamos en el espacio de la manga. Tengo el grupo de 4 y tejo una cadena. En este espacio tejo un grupo de 4 igual. Tres cadenas.
una cadena, un grupo de 4, una cadena, igual aquí en el espacio de 3 cadenas, un grupo de 4, aquí está el grupo de 4, una cadena, y sigo, este es el último grupo, estos son los 3 grupos de 4 que van diferente en este espacio. Así tejemos en cada espacio de la manga. Para tejer aquí en la vuelta 21, en esta parte donde tenemos las 5 cadenas, tejo 4 cadenas de separación y los 12 puntos altos. Aquí después de los 12 puntos altos tejemos igual 4 cadenas y ya lo demás es igual. Esto es en la parte que vamos a tejer regular al frente y en la espalda. Ya saben que estas dos marquitas de este color son las que separan el frente. Terminé la vuelta 21. Aquí tenemos este último espacio de 12 puntos altos. Aquí tenemos el primero. Más bien esta es la espalda. Vamos a definir la espalda. Donde empezamos la vuelta es la espalda. Aquí está. Esta es la marquita y esta es la marquita. Es la vuelta 21 y empiezo la vuelta 22. Aquí la tengo con el grupo de 4, 6 y 6 cadenas y tenemos 3 lacitos de la piña, y aquí está el primer espacio de puntos altos de la manga. Aquí voy a tejer 2 cadenas de separación entre cada grupo del punto alto, 3 cadenas, dos cadenas de separación en medio de cada grupo. Ahí tenemos el siguiente grupo, 2 cadenas, el siguiente grupo de 4. Este va a ser como un abanico de grupos de punto alto, 3 cadenas, el último punto, 2 cadenas, y aquí empezamos a tejer en forma regular lo siguiente. Este es el último grupo de 4. Aquí tengo las 3 cadenas. Aquí se tejen las 6 cadenas para seguir en la piña. Y aquí tenemos marcado este grupo que es de la manga. Este grupo es de la manga. La tejemos igual. Este grupo es de la manga. Ahí está, para que tenga una bonita terminación en la orilla. Y aquí el que sigue ya es la parte del frente, esta marquita. Estoy en la vuelta 22. Aquí terminé el último espacio de la manga. Aquí vamos a empezar el frente, para mencionarles que son 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación para empezar a tejer los puntos altos con una cadena de separación. Así vamos a continuar y terminamos la vuelta. Aquí terminé la vuelta 22.
Ahí tenemos los espacios de punto alto con una cadena. Y empiezo la vuelta 23. Aquí tengo el grupo de 4, 6 y 6 cadenas. Y aquí en el espacio de la manga son 3 cadenas en cada espacio de esta parte. Aquí tenemos 6 y 6 cadenas. Así tejemos en el espacio de la manga. Terminé la vuelta 23 con 6 y 6 cadenas en cada lado y los lacitos de 5 cadenas en la vuelta 23. Ahí está terminada. Y empiezo la vuelta 24, el grupo de 4, 6 y 6 cadenas, y tenemos un lacito de 5 cadenas. El grupo de puntos altos, aquí tenemos 4, 4, 4 y 4 cadenas en cada espacio, y los grupos de 4 puntos, y seguimos con el espacio de la piña, y así vamos a continuar en la vuelta 24. Terminé la vuelta 24. Aquí tenemos los últimos lacitos de 5 cadenas y empiezo la vuelta 25 tejiendo los grupos de 4 y 6 y 6 cadenas, y aquí tenemos el espacio de 5 cadenas y de nuevo los 6 y 6 puntos. Esta es la última vuelta que vamos a dar alrededor del tejido, porque ya en la siguiente vuelta vamos a separar las mangas. Aquí terminé la vuelta 25. Tenemos 2, 4, 6, 8 lacitos. Ahí está el espacio terminado, el espacio de la manga. Como esto lo separamos en la vuelta 19, voy a mover la marquita en la misma dirección del grupo de 4, solamente que en la última vuelta, en la vuelta 25. Aquí la tenemos en la 19, igual en la 25. Se fijan que se extendió la parte de la espalda, estaba demasiado reducido y ya se extendió. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con la parte del frente. Aquí tengo las marquitas, la misma dirección que tenemos los grupos de 4. Acá también, de este lado. Aquí está. Y ahí tenemos la parte del frente. Está amplia. Ahora lo que voy a hacer es doblarla a la mitad. En esta parte lo vamos a doblar. La manga ya no la vamos a tejer. Vamos a tejer hasta la marquita. Y la marquita que está acá vamos a seguir la vuelta 26. Todo este espacio ya no lo vamos a tejer, es la manga. Aquí también están los dos lados. Aquí está la marquita de cada lado. Esto es lo que vamos a continuar tejiendo en el cuerpo de la blusa. Aquí tenemos la vuelta donde terminamos la vuelta 25. Aquí mismo vamos a seguir. Vamos a estar empezando las vueltas igual como las vueltas anteriores, el grupo de 4, y aquí sigue este espacio donde tenemos la piña ya terminada. Es este donde vamos a tejer. Si lo ve, la vuelta que sigue aquí es una cadena de 6, pero como esto ya no lo vamos a tejer, lo vamos a tejer solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el siguiente grupo de la parte del frente voy a darle vuelta al tejido y aquí tejo el siguiente grupo, y aquí van a hacer una piña debajo de la manga. Ahí la tenemos, el grupo de 4, siempre separando 3 cadenas del grupo.
Ahí ya lo tenemos. Y las 6 cadenas para empezar la piña que tenemos aquí, y toda la vuelta que vamos a tejer es igual a las vueltas anteriores. Vamos a tejer hasta este espacio que tenemos aquí para la siguiente manga. Aquí tenemos las dos marquitas. Hasta aquí vamos a tejer la vuelta 26. Aquí está la siguiente manga, los 6 puntos de cadena. Aquí paso el tejido y voy a continuar para terminar la vuelta 26. Terminé la vuelta 26. Aquí están los espacios, que son 3, 6, 7 lacitos de 5 cadenas. Aquí empiezo el grupo de 4 con 3 cadenas de separación. Estamos repitiendo los mismos espacios de las vueltas anteriores. Aquí paso a la mitad y tejo el grupo de 4. Ahí está el grupo de 4. Voy a tejer el espacio de 3 cadenas para separar el siguiente grupo de 4. Ahí están los 3 grupos y separados de 6 cadenas. Y la piña vamos a tejer. Esta vuelta es la vuelta 27. Es esto mismo que estamos tejiendo en este espacio que tenemos aquí. Vamos a guiarnos por las vueltas anteriores, los mismos espacios de cadena que tenemos a los lados de la piña. Como vamos tejiendo, cada vuelta se repite. Aquí estamos en la vuelta 27. Aquí tengo el siguiente lado de la manga, los mismos espacios. Aquí estoy en la vuelta 35. Esta vuelta la vamos a terminar, la 35. Estamos tejiendo como las vueltas anteriores. Aquí son 3 y 3 cadenas de separación. Aquí ya no vamos a empezar la piña, vamos a darle la terminación como en la manga. Le muestro la manga. Son los mismos espacios que vamos a estar tejiendo ya para darle la terminación con estas vueltas. Aquí sería la vuelta 35 en esta con los 3 grupos de 3. Estos son los 3 grupos de la 35. Sería 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Así vamos a terminar las últimas vueltas de la 35 a la 41. Y la piña igual se va a ir tejiendo en esta misma forma con los mismos espacios que tenemos aquí de 6 y 6 cadenas, y aquí también los mismos espacios que le dimos. Lo vamos a hacer en las últimas vueltas. Si usted necesita la blusa más larga, puede continuar tejiendo aquí las mismas vueltas que tenemos aquí para empezar una piña. Aquí lo va siguiendo en estos lados que tenemos en medio de cada piña empezada. Vamos a empezar otra piña, pero como ya tengo yo lo largo que necesito, ya aquí ya no le voy a colocar la piña. Vamos a tejer como en la manga estos grupos de 4. Ahí está la vuelta 41, ya está la última vuelta. Voy a tejer una orilla en esta última vuelta. Ahí tiene ya la terminación, igual que la manga. Aquí empiezo a tejer una cadena y medio punto en el primer punto alto, medio punto en el siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas, deslizo en el lazo del medio punto, medio punto, y los siguientes 2 espacios. Ahí está, vamos a formar un piquito en cada grupo de 4.
Y aquí tenemos 6 cadenas y tejo 2, 3, 4, 5, 6 y en la siguiente cadena igual también 6. Y voy a continuar con el grupo. Igual vamos a estar tejiendo solamente en esta parte el piquito y así tejemos la orilla. Esta misma orilla la vamos a tejer en la manga. Ok, ahí termino y corto. Ahí ya tenemos la orilla terminada, la parte de abajo de la blusa. Anudo aquí debajo del brazo para empezar la misma orilla que tejimos. Aquí está la manga, aquí tenemos las marquitas y voy a tejer una cadena y empiezo a tejer el mismo punto sin tejer de más para que no vaya a quedar tan amplio, solamente darle la forma. Voy a retirar la marquita que tenemos aquí. Ahí está. Aquí voy a tejer una sola cadena, perdón, un solo medio punto en los puntos altos. Aquí la cadena son 6 cadenas, se tejen 6 cadenas. Igual aquí, perdón, 6 medios puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y los puntos altos. Y aquí tejemos igual el piquito. Lo estoy tejiendo de 2 cadenas para que no quede tan grande, para que se vea un poco más exquisita la orilla. Y aquí son 5 cadenas, tejemos 5 medios puntos, así como en la parte de abajo de la blusa se tejieron 3, los espacios de cadena eran 5, son 5 medios puntos y seguimos igual. Y así terminamos todo alrededor hasta terminar aquí donde anudamos el hilo. Aquí mismo vamos a terminar. Ya para terminar tejí una vuelta de medio punto y en cada grupo el piquito de cadena. Ok, ahí está terminada la blusa, que está preciosa. Espero que le haya gustado. Si es así, comparta el video, suscríbase, regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.